I started buying and selling stuff, basically educated myself. And then I'd always been buying and selling stuff. My dad had a little coin shop. Pero entre bastidores, su trayectoria no ha sido nada fácil. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería estar en el centro de un fenómeno mundial y, al mismo tiempo, luchar contra tormentas en tu vida personal y profesional? Esta es la realidad que Rick Harrison está experimentando a diario en la actualidad. Descubriremos la verdad que se esconde tras la historia del icono de Pawn Stars. ¿Y tú? ¿Conoces la leyenda de Rick Harrison? Deja una A en los comentarios si es así. Vida temprana. En primer lugar, nos encontramos con su vida temprana y la historia de su familia. Fue el 22 de marzo de 1965 cuando nació Rick Harrison, más conocido por sus seguidores como Richard Kelvin Harrison. Su llegada al mundo marcó el comienzo de una vida que estaría definida tanto por logros como por tragedias. Richard Benjamin Harrison y Joanne Rue Harrison, los padres de Rick, eran una pareja muy comprometida con las creencias y los principios de los valores tradicionales, junto con sus 4 hijos, Rick, su hermana Joanne y sus 2 hermanos, Joseph y Chris. Establecieron una familia muy unida durante los primeros años de la existencia de Rick. Rick era el menor de sus hijos. Su amor y apoyo mutuos eran abundantes a pesar de que la familia Harrison no disponía de mucho dinero. Con una cierta resiliencia moldeada por sus experiencias y circunstancias, fueron capaces de manejar los altibajos que la vida les ofrecía. Richard, el padre de Rick, se esforzó mucho en su puesto actual en la Marina de los Estados Unidos. Este puesto pronto obligaría a la familia a trasladarse, lo que sería el comienzo de una cadena de acontecimientos vitales que tendrían un impacto significativo en la juventud de Rick. El fallecimiento de la hermana mayor de Rick, Joanne, fue la primera y más desgarradora de estas transiciones. Fue particularmente difícil para Rick. Se determinó que Joanne Harrison nacería con síndrome de Down, una enfermedad que tendría un impacto significativo en la familia Harrison. Solo vivió 6 años antes de que su vida llegara a un abrupto final. Esta desgarradora pérdida no solo afectó a la familia de Rick, sino que también fue un golpe emocional que reverberó a lo largo de sus años de formación. La pérdida de Joanne fue como un agujero silencioso y persistente para Rick, y tuvo un impacto significativo en su juventud en formas que solo se harían claras para él cuando entró en la edad adulta. La salud de Joanne y su posterior pérdida afectaron profundamente a Rick y a su familia por varias razones. Sus vidas se caracterizaban por un persistente trasfondo de tristeza que era evidente. La pérdida no solo consistió en el fallecimiento de una querida hermana, sino que también incluyó la destrucción del potencial que podría haber poseído. Rick, que entonces era aún muy pequeño, se vio obligado a crecer con un recordatorio constante de la fragilidad y la pérdida que había experimentado. A menudo, el deseo de la familia de seguir adelante iba acompañado de una melancolía silenciosa, un reconocimiento tácito del lugar que Joanne había ocupado anteriormente. El impacto de esta temprana tragedia en el crecimiento de Rick y en la dinámica de su familia fue significativo. Las duras verdades de la vida le llamaron la atención a una edad temprana. Cuando era un niño, Rick se vio obligado a enfrentarse al mundo con un corazón triste y una conciencia madura de la pérdida que superaba con creces su edad. Los esfuerzos de su familia por hacer frente a la muerte de Joanne fueron un monumento a su fortaleza. Pero para Rick significó enfrentarse al mundo con el corazón encogido. Casi como si esta pérdida no fuera suficiente, la vida de Rick estaba a punto de sufrir otro gran trastorno, que haría las cosas mucho más confusas. La familia Harrison se trasladó a San Diego, California, en 1967, cuando Rick tenía solo 2 años. Este traslado fue posible gracias al empleo de Richard Harrison en la Marina. Este traslado fue algo más que un simple cambio de residencia. Supuso una revolución en todos los cimientos sobre los que se construyó la vida temprana de Rick. Para empezar una nueva vida en un lugar lo más distinto posible de su anterior residencia, la familia tuvo que desarraigarse y dejar atrás entornos y conocidos. La época de transición que atravesamos estuvo cargada de dificultades. El joven Rick, que ya estaba luchando por superar la muerte de su hermana, se enfrentaba ahora a los retos de adaptarse a un nuevo entorno. A pesar de las dificultades que encontró,
Se sumergió en estos temas, motivado por una curiosidad que parecía crecer con el tiempo. Sus intereses académicos eran una demostración de su tenacidad y una pista del potencial que tenía para labrarse una gran carrera, potencialmente incluso como profesor de historia, si la vida hubiera tomado otro camino. Sus actividades intelectuales son un monumento a su perseverancia. Rick, que entonces solo tenía 2 años, experimentó una transformación que fue algo más que un simple cambio de escenario respecto a su entorno anterior. Como consecuencia de ello, se produjo un vuelco total en su primera juventud. El entorno anterior de Rick era muy diferente al que estaba acostumbrado, y San Diego, con sus amplias calles y bulliciosas actividades, creaba un contraste sorprendente. No se trataba solo de empaquetar sus pertenencias cuando quería trasladarse. Eso significaba que tendría que separarse de viejos conocidos, de un barrio que le era familiar y de la comodidad a la que se había acostumbrado. La transición fue una fuente de desorientación para el joven Rick. No solo tuvo que aclimatarse a una nueva casa, un nuevo entorno y nuevas personas, sino que tuvo que hacerlo a una edad en la que la constancia y la rutina eran extremadamente importantes. Esta migración infundió en Rick una temprana sensación de inestabilidad, que se convertiría en un motivo recurrente a lo largo de su viaje. Precisamente en el momento en que Rick empezaba a sentirse a gusto en su nuevo entorno, la vida le presentó otra serie de tareas que completar. Cuando tenía 8 años, empezó a sufrir ataques provocados por la epilepsia. La evolución en cuestión no era solo una cuestión de preocupación médica, sino que supuso una importante interrupción de su vida cotidiana y de su salud en general. El cuerpo de Rick se vio afectado de formas que iban más allá de la manifestación básica de síntomas físicos. Su vida se vio afectada por un cierto grado de imprevisibilidad y ansiedad, que impregnó todos los aspectos de su existencia. Los problemas de salud de Rick tenían ramificaciones de gran alcance. Las convulsiones le incapacitaron físicamente y, con frecuencia, se veía confinado en cama durante días enteros. Imagínese a un niño pequeño, lleno de curiosidad y entusiasmo desenfrenado que, de repente, se enfrenta a la limitación de no poder participar en actividades propias de los niños. Debido a su enfermedad, se vio empujado a un mundo de límites, y los placeres básicos de salir a correr con sus amigos o jugar en el parque se cargaron de miedo. Como consecuencia de la imprevisibilidad, hasta la más insignificante de las tareas debía abordarse con extrema cautela. Esto, por tanto, alteró la forma en que Rick interactuaba con el mundo que le rodeaba. Desde el punto de vista social, la influencia también fue bastante profunda. Mientras otros jóvenes salían a descubrir su entorno y a hacer nuevas amistades, Rick se encontraba en una situación solitaria. Debido a su situación, destacaba, pero no de la forma en que él hubiera deseado hacerse notar. La educación y el contacto con otras personas se convirtieron en causas de estrés en lugar de fuentes de placer. Las experiencias ordinarias que ayudan a los jóvenes a relacionarse y ganar confianza no estaban a su alcance, por lo que se perdió reuniones sociales, actividades escolares y otras oportunidades. En cambio, la vida de Rick consistía en ir al hospital, acudir a citas médicas y ser siempre consciente de que era vulnerable. Como resultado, Rick sufrió una enorme tensión emocional. Los ataques causados por la epilepsia pueden ser aterradores para personas de cualquier edad. Por otro lado, conllevan una capa adicional de desconcierto y temor para un joven. Para aceptar el hecho de que no siempre podía confiar en su cuerpo, Rick tuvo que enfrentarse a la realidad. Las presiones del mundo exterior aumentaron la dificultad de este conflicto interno. Era consciente del miedo y la preocupación que se reflejaban en los rostros de sus padres, y el hecho de que tuvieran que atenderle de forma continuada no hacía sino acentuar la gravedad de su situación. Los problemas de salud que Rick estaba experimentando tuvieron un impacto significativo en su familia, especialmente en sus padres. Se notaba la presión emocional a la que estaban sometidos. Richard y Joanne Harrison ya habían pasado por la angustia de perder a su hija Joanne, y ahora luchaban por hacer frente a los obstáculos que las convulsiones de Rick presentaban a diario. La preocupación era constante y la tensión evidente. Encontrar un equilibrio entre las responsabilidades de la vida cotidiana y la necesidad de cuidar a Rick era una tarea delicada y difícil. Todos y cada uno de los ataques les servían de recordatorio constante de la precaria naturaleza de la
salud de su hijo y de las limitaciones de su propia capacidad para salvaguardarle dentro de la familia. Los problemas de salud de Rick no solo afectaban a su vida física, social y emocional. Además, fueron un factor crucial en el desarrollo de sus intereses y aficiones dentro de él. Cuando Rick estaba confinado en cama durante largos periodos de tiempo, buscaba consuelo y distracción de sus propios pensamientos leyendo libros. Durante estos periodos, desarrolló un gran interés por la lectura, que continuó en su vida adulta. A pesar de las limitaciones que le imponían su estado físico, sus intereses personales y sus aptitudes académicas, estos temas le cautivaban, lo que sugería que podría seguir una carrera académica. Esto le permitiría demostrar su inteligencia y curiosidad. A través de las páginas de los libros, pudo encontrar una grata vía de escape de los confines de sus episodios epilépticos, que padeció durante toda su juventud. Dentro de los confines de sus restricciones físicas, el compromiso de Rick con la literatura no era solo un pasatiempo, sino más bien un salvavidas que le proporcionaba un universo de posibilidades que iba más allá de esas limitaciones. La serie de libros escritos por John D. Fitzgerald titulada El Gran Cerebro tuvo uno de los efectos más significativos en el crecimiento intelectual de Rick. A Rick se le encendió la llama con esta serie, que sigue las hazañas de un joven artista llamado Tom D. Fitzgerald, que es avispado. Tom, el protagonista de la serie, es un niño de 10 años con una extraordinaria habilidad para sortear circunstancias difíciles, haciendo uso de su ingenio e intelecto. Desde la perspectiva de Rick, las travesuras de Tom eran algo más que simples historias interesantes con las que disfrutar. Ejemplificaban un mundo en el que era posible triunfar sobre los retos aplicando la inteligencia y el ingenio. La relación que Rick compartía con Tom era intensamente íntima. La habilidad de Tom para burlar y superar a todos los que le rodeaban le proporcionaba una especie de vía, de escape y de empoderamiento mientras Rick luchaba por superar las restricciones que le imponía su enfermedad. A través de las páginas de estos libros, Rick pudo descubrir una sensación de agencia y control que había estado luchando por encontrar en su existencia cotidiana. A pesar de las limitaciones físicas a las que se enfrentaba, las historias le permitieron imaginar un mundo en el que podía hacer uso de su propia inteligencia e imaginación para elegir el curso de su destino personal. En el curso de su creciente obsesión por la serie El Gran Cerebro, Rick también desarrolló un mayor interés por la lectura y el estudio. Como consecuencia de su insaciable curiosidad por el mundo que le rodeaba, enseguida empezó a investigar una gran variedad de temas. El ámbito de la ficción no era lo único que le gustaba hacer intelectualmente. Con el tiempo, Rick adquirió un verdadero interés por diversas áreas, como la historia y la física. A Rick le cautivó el campo de la física, ya que ofrece una investigación de las leyes subyacentes que controlan el universo. A su mente analítica le atraía la posibilidad de comprender el mundo natural mediante principios matemáticos y científicos. Tanto la belleza de los principios físicos como la dificultad de encontrar soluciones a cuestiones difíciles llamaron profundamente la atención de Rick. Los libros y otros recursos que trataban temas como la física cuántica, la electromagnética y la mecánica eran las materias a las que dedicaba gran parte de su tiempo de lectura. Esta curiosidad por el funcionamiento del mundo no solo era un interés académico, sino algo totalmente distinto. Era un medio por el que Rick podía interactuar con un mundo que a menudo parecía inesperado y fuera de su capacidad de control. Por otro lado, el interés de Rick por la historia estaba impulsado por su deseo de establecer una conexión con el paso del tiempo y llegar a comprender la experiencia humana. Las historias de antiguas civilizaciones, el auge y la caída de imperios y los relatos de individuos que habían dejado su impronta en la historia eran cosas que despertaban su interés. Para Rick, la historia era algo más que una simple colección de fechas y acontecimientos. Se trataba de una narración viva, que aportaba muchas ideas sobre la naturaleza humana y el desarrollo de la sociedad. Rick pensó por un momento en la posibilidad de convertirse en profesor de historia. Era una fantasía que llevaba consigo, una vocación que le permitiera compartir su entusiasmo por la historia con los demás. Encender la curiosidad y fomentar el aprendizaje en la generación futura era algo que se imaginaba haciendo. El nivel de compromiso que Rick mostraba hacia estos temas era ilustrativo de su capacidad académica.
Su afán por aprender y descubrir se reflejaba en sus pensamientos, como se desprende de sus vastas lecturas e investigaciones tanto en historia como en ciencia. A pesar de que a menudo tenía problemas de salud que le limitaban físicamente, era capaz de superar esas restricciones gracias a sus intereses cerebrales. Como muestra de su tenacidad y dedicación, el entusiasmo que adquirió por estos temas fue un tributo a su capacidad de recuperación. Es importante señalar que las primeras aficiones y metas académicas de Rick Harrison influyeron significativamente en la historia general de su vida. Cuando atravesaba un periodo de su vida en el que su salud física podría haber dominado su existencia de otro modo, le dieron un sentido de propósito y dirección. El tiempo que Rick dedicó al estudio de la historia, la ciencia y la literatura no fue solo para mejorar su desarrollo personal. El objetivo de esta empresa era desarrollar una base de conocimientos y curiosidad que le sirviera de fundamento para sus actividades futuras. Mientras Rick seguía lidiando con los entresijos de su salud y su vida personal, sus esfuerzos académicos continuaron siendo para él una fuente constante de inspiración y motivación. Fueron los cuentos de Tom D. Fitzgerald, los fundamentos de la física y las lecciones que le enseñó la historia, lo que acabó formando un componente esencial de su personalidad. Contribuyeron a la formación de su visión del mundo al proporcionarle un prisma a través del cual podía comprender y dar sentido al mundo que le rodeaba. Los peones aspiran al estrellato. Carrera y luchas. Posteriormente, el programa de televisión conocido como Pawn Stars se puso en marcha a principios de la década de 2000, cuando Rick y su familia tomaron la decisión de transformar su casa de empeños en un programa de televisión. Una combinación del interés de toda la vida de Rick por la historia y las colecciones, así como la larga participación de su familia en la industria del empeño, condujeron a la concepción de la idea. En poco tiempo, lo que antes era un concepto sencillo se convirtió en una innovadora serie de telerrealidad. Pawn Stars era un juego tan directo como innovador en su idea. El propósito de este programa era proporcionar un nuevo nivel de apertura y entretenimiento al negocio del empeño. Rick Harrison, su padre Richard y su hijo Corey, junto con su amigo y empleado Chum Lee, eran los rostros de un programa que ofrecía a los espectadores un vistazo entre bastidores del fascinante mundo del corretaje de empeños. El programa se llamaba Pawn Brokering. La estructura del programa, que fusionaba negociaciones reales con la intrigante historia que rodeaba a las cosas que se traían, producía una combinación única de contenido educativo y de entretenimiento. Desde su estreno en History Channel en 2009, Pawn Stars se ha convertido rápidamente en un fenómeno de la industria del entretenimiento. El público se sintió conmovido por la idea poco convencional del programa, que, combinada con las convincentes personalidades del grupo, creó una reacción positiva. Las intrigantes relaciones familiares, el contexto histórico y la emoción de trabajar con reliquias raras se unieron para cautivar a los espectadores. En un abrir y cerrar de ojos, Pawn Stars pasó de ser un programa de telerrealidad a convertirse en un fenómeno cultural que cautivó los corazones y las mentes de millones de personas. Pawn Stars saltó a la fama. El programa se convirtió en una de las series por cable más populares gracias a su enorme número de seguidores y a sus buenos índices de audiencia. Su influencia fue mucho más allá de los índices de audiencia. Dio a los Harrison una audiencia mundial para ver sus talentos y personalidades y cambió la forma en que la gente pensaba sobre los negocios de empeño. Una plétora de premios y honores que atestiguan el concepto original y el valor de entretenimiento del programa subrayaron su popularidad. La capacidad del programa para cautivar al público y enseñarle la historia y el valor de muchos objetos fue una de las muchas razones por las que fue galardonado. También marcó un hito en la telerrealidad. Sin embargo, entre bastidores de su celebridad televisiva, los Harrison lidiaban con problemas privados que no eran evidentes para el mundo en general. Aunque Pawn Stars fue un gran éxito, no ayudó a Rick y su familia a superar sus persistentes problemas. A pesar del éxito del programa, Rick tenía una vida personal difícil llena de luchas emocionales. La brecha entre los logros públicos de Rick y sus dificultades privadas era grande. En televisión interpretaba el papel de propietario de una casa de empeños seguro de sí mismo y bien informado.
manejando hábilmente las transacciones y demostrando sus habilidades. Pero entre bastidores, Rick hacía malabarismos con una maraña de problemas propios. A pesar de la fascinación del público por las discusiones de alto riesgo del programa y el drama que se desarrollaba entre bastidores, la vida de Rick distaba mucho de ser perfecta. Tenía que lidiar a puerta cerrada con disputas legales, catástrofes familiares y los efectos persistentes de pérdidas anteriores. Sutiles pero informativas. Las primeras señales de advertencia de Rick sobre sus problemas personales estaban ahí. Las heridas emocionales de su pasado le atormentaban, aunque por fuera pareciera tener éxito. Su vida personal se ha visto afectada por la reciente muerte de su padre, sus persistentes problemas de salud y la pérdida de su hermana Joanne. Las presiones de dirigir un popular programa de televisión no hicieron sino empeorar las cosas, añadiendo más dificultades a una situación ya de por sí difícil. La imagen pública de Rick como magnate adinerado y personalidad televisiva contrastaba fuertemente con las luchas internas que estaba soportando, incluidos los desafíos judiciales. Era difícil y duro navegar entre las exigencias contradictorias de la celebridad y los continuos retos personales. Había una distancia entre los logros profesionales de Rick y sus problemas emocionales, y la popularidad pública de Pawn Stars no ayudó. Obstáculos interminables en mi vida personal y profesional. Rick Harrison se enfrentó a una serie de obstáculos, personales y profesionales que afectaron a su meteórico ascenso a la fama y al dinero que le trajo el éxito de Pawn Stars. Aunque el programa le proporcionó una inmensa fama y riqueza, también le trajo un torbellino de problemas legales y tragedias familiares. No hubo parte de la vida de Rick que no se viera afectada por las luchas legales que tuvo que soportar. Más bien fueron obstáculos formidables que pusieron a prueba su voluntad. En un caso muy sonado, un antiguo empleado demandó al negocio de empeños. Tras meses de prolongados litigios, Rick se vio empujado a la inquietante palestra de los tribunales. Tanto la salud financiera como emocional de Rick se vieron afectadas por el elevado coste de la representación legal, la tensión de los litigios y la desfavorable cobertura de la prensa. Cada situación judicial se convertía en tema de atención pública debido al carácter público de estas disputas, lo que atraía aún más la atención sobre su vida. Los conflictos sobre las políticas y la legislación de la empresa también surgieron como fuente de dificultades legales. Incluso pequeñas infracciones pueden acarrear graves consecuencias legales en un sector tan regulado como el del empeño. Las denuncias por incumplimiento provocaron investigaciones y multas para la casa de empeños de Rick. Más allá de las pérdidas monetarias, la continua ansiedad y distracción causadas por estos asuntos legales eran sustanciales. La carga de compaginar un programa de televisión de éxito con estas batallas legales era grande, y parecía que cada una de ellas afectaba a la estabilidad de la empresa. La percepción pública de Rick se vio gravemente dañada por estos problemas legales. Rick, que antes era conocido como un empresario con una compañía en auge, empezó a parecer menos que alguien envuelto en un escándalo en los medios de comunicación. El éxito hasta entonces imparable de Pawn Stars empezó a sentirse vulnerable como consecuencia del continuo escrutinio legal y el drama que conllevaba. El fallecimiento de un pariente vital que había desempeñado un papel esencial en la vida de Rick y en la casa de empeños fue el revés más reciente. Tanto el individuo como la empresa sufrieron un duro golpe con esta pérdida. Este familiar, cuya presencia y contribución eran vitales para el funcionamiento de la tienda, había sido un ancla de estabilidad. Más que un simple duelo, perderlos supuso enfrentarse a los obstáculos logísticos de seguir adelante con la empresa sin un engranaje vital. La tragedia tuvo un gran impacto emocional en Rick. La pérdida de un ser querido, sobre todo si era parte integrante de las actividades cotidianas, creaba un vacío emocional y práctico difícil de llenar. En medio de su propia confusión personal, Rick tuvo que enfrentarse a la devastadora pérdida de un ser querido y al enorme reto de dirigir la empresa. La tienda adquirió un nuevo aire sin este miembro de la familia, y su pérdida se dejó sentir en toda la empresa. ¡Qué carga mental y emocional! La vida de Rick Harrison ha sido un acto de malabarismo, definido por el constante escrutinio de la opinión pública. Entre el destacado éxito de Pawn Stars y los implacables problemas personales que le han acompañado en su trayectoria.
debajo de su comportamiento público, Rick está sometido a una gran presión emocional y psicológica para hacer frente a las continuas tragedias, la atención pública y las peleas judiciales. Tanto los mecanismos personales de afrontamiento como las redes sociales han desempeñado un papel en la compleja reacción de Rick ante la pérdida y el dolor. Más que un simple trabajo, la casa de empeños y Pawn Stars se convirtieron en una forma de vida. Cuando su vida personal se tambaleaba, encontraba refugio en ellas. Dirigir una empresa y aparecer en televisión ofrecía a Rick un entorno estructurado en el que podía evadirse temporalmente de su agonía gracias a la regularidad y la atención necesarias. Al concentrarse en el trabajo en su profesión, pudo centrarse en algo positivo, mientras lidiaba con las secuelas emocionales de sus pérdidas personales y sus problemas legales. Rick se ha apoyado significativamente en su familia y en su trabajo. La familia Harrison se ha apoyado mutuamente en todos los altibajos que ha sufrido su relación debido a las exigencias de la fama y las disputas judiciales. El vínculo que Rick comparte con Richard, su padre, y los hijos de Richard, Corey y Chumley, ha sido un ancla para Rick. El viaje compartido de la familia a través de los altibajos de la fama y la tragedia en la televisión ha fortalecido su relación. Además de gestionar la empresa, se han unido para ofrecerse apoyo emocional mutuo. Para superar los momentos difíciles, Rick ha recurrido en gran medida a las reuniones familiares, las tareas compartidas y las estrategias de afrontamiento en grupo. Frente a obstáculos tan enormes, la firmeza y la comprensión que ha adquirido a través de esta red de apoyo mutuo han sido cruciales. Sin embargo, la vida de Rick se ha complicado aún más debido a la carga emocional que han supuesto el escrutinio público y la atención mediática. Todos los problemas de la familia, incluidos asuntos legales, tragedias y luchas, se han hecho públicos. La fijación insensible de los medios de comunicación en sus problemas redujo asuntos personales complejos a titulares espectaculares en varias ocasiones. El continuo escrutinio ha intensificado la angustia emocional de Rick, elevando sus conflictos internos al nivel de espectáculo público. Esta observación constante puede hacerle eliminar cualquier profundidad de sus experiencias y hacerle sentir solo ante los focos. Estas tensiones también repercuten en las relaciones de Rick fuera del trabajo. Sus relaciones con sus allegados se han visto puestas a prueba por sus luchas. La incertidumbre y la ansiedad se han apoderado de él como consecuencia del estrés que supone gestionar asuntos legales y responder a una prensa no deseada. Aunque el apoyo de su familia ha sido inestimable, las dificultades que atraviesan como unidad ejercen a veces una presión adicional sobre sus relaciones. Las relaciones entre su círculo más íntimo se han visto afectadas por el delicado equilibrio entre mantener una imagen pública sólida y hacer frente a las dificultades personales. Todos estos problemas repercuten en la imagen pública de Rick. Sus dificultades personales y sus logros profesionales han dado al público una imagen complicada. Las estrellas del empeño eran una muestra de su astucia financiera y su experiencia. Pero la vida entre bastidores era a veces mucho más caótica. Mucha gente puede tener una impresión inexacta de la fortaleza y resolución de Rick, debido a la tendencia de los medios de comunicación a resaltar sus problemas y conflictos. Una parte importante de la trayectoria de Rick ha consistido en hacer frente a la carga emocional que supone enfrentarse al público al tiempo que se afrontan dificultades personales. Esto ha dado a su narrativa más complejidad de la que se ve en la película. Pensamientos y situación actual. Viendo a Rick Harrison tal y como es ahora, está claro que su camino no ha sido nada fácil. Inspirador de perseverancia y flexibilidad, Rick ha capeado las tormentas emocionales y legales que han puesto a prueba su temple, así como las vertiginosas cotas de fama que proporcionan las estrellas del empeño. Ahora se encuentra en una encrucijada en la que su historia de éxitos y fracasos se ve complicada por sus logros anteriores y las incógnitas de su futuro. Como profesional, Rick sigue estando muy definido por el tiempo que pasó representando a estrellas del empeño. El programa lleva mucho tiempo en antena y ha tenido bastante éxito, pero la carrera de Rick no deja de evolucionar. Como centro de conocimiento histórico y entretenimiento, la Casa de Empeños se ha convertido en una marca de renombre mundial gracias a la serie de televisión.
Las dificultades de mantener una presencia destacada no son, sin embargo, insignificantes. Rick ha tenido que lidiar con las presiones inducidas por la fama y, al mismo tiempo, adaptarse a las nuevas normas y reglamentos del sector. Esto implica atender los asuntos legales pendientes y asegurarse de que la tienda cumple una normativa sujeta a revisión constante. Sigue teniendo que permanecer vigilante y gestionar estratégicamente las disputas legales, aunque ya no le consuman. Rick y sus colegas han perfeccionado sus estrategias para reducir la vulnerabilidad, utilizando sólidos procedimientos legales para atravesar el intrincado mercado del empeño. Rick ha demostrado mucha fortaleza en su vida personal. Aunque las recientes pérdidas familiares de Rick han sido devastadoras, ha encontrado la estabilidad gracias a su propia fuerza y al amor y apoyo de sus allegados. Su fuerza reside en su capacidad para mantener la concentración tanto en su carrera como en sus obligaciones familiares. Los Harrison siguen siendo una gran familia. Y Rick se ha apoyado en gran medida en su sistema de apoyo mutuo para superar los tiempos difíciles. Rick ha sido capaz de gestionar la intensa tristeza causada por la muerte de sus seres queridos mediante reuniones familiares, tareas compartidas y apoyo mutuo. Rick encuentra consuelo y estabilidad en el vínculo inquebrantable que comparte con su familia, que ha sido una roca a lo largo de su turbulenta vida. Rick ha dejado una huella indeleble en el sector del empeño. Además de cambiar la visión que la gente tiene de las casas de empeño, Pawn Stars ha revalorizado el sector desde una perspectiva cultural y educativa. La casa de empeño se ha convertido en un punto de encuentro entre la historia y el comercio gracias a la presentación de Rick, que destaca el valor coleccionable e histórico de numerosas cosas. La popularidad del programa ha despertado un nuevo interés por las casas de empeño. Gracias a sus conocimientos y a su carisma, Rick se ha convertido en una figura venerada en el sector del ocio y en el mundo del empeño, demostrando que el establecimiento es mucho más que un lugar de transacciones financieras. Rick tiene ante sí un futuro incierto y potencialmente prometedor. Se rumorea que está explorando nuevas oportunidades que puedan ampliar sus horizontes profesionales. Sea lo que sea, siempre está dispuesto a vivir una aventura, ya sea en el ámbito de los nuevos medios de comunicación, los negocios o las dificultades. La trayectoria profesional de Rick está llamada a seguir progresando. La telerrealidad y el negocio del empeño son campos dinámicos, y el éxito futuro de Rick dependerá de lo bien que sepa adaptarse a estos cambios. Rick sigue siendo una persona intrigante y motivadora, ya que se basa en sus logros. El hombre ha demostrado una tenacidad increíble en su periplo por el éxito y el fracaso. Desde sus humildes comienzos hasta su posición actual, el futuro está lleno de posibilidades e incógnitas. Pero la adaptabilidad de Rick y su impacto duradero indican que seguirá marcando la diferencia incluso después de que pasen todos estos años. ¿Qué te parece la historia de su vida? Infórmanos dejándonos un comentario a continuación. Gracias por ver el video.